20 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires, son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Estamos en comunicación vía Skype con Leandro Alperín. Él es legislador de la ciudad de Buenos Aires por evolución, además es abogado, es docente y pertenece a la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día. Maximiliano Lequi te saluda desde Radio Sónica. Buen día, Maximiliano. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Pasando esta cuarentena, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás llevando? Sé que, bueno, la estás cumpliendo por lo que se lee en tus redes sociales y que saliste pocas veces, entre ellas a la sesión de la legislatura de la semana pasada. Efectivamente, salgo para ir al supermercado, a la carnicería, al kiosco, y el otro día para ir a la legislatura, que creo que es donde tenemos que estar, quienes fuimos elegidos para eso, que el poder legislativo tiene que funcionar también de manera presencial cuando se pueda y de manera remota cuando no, y por eso el otro día hemos aprobado en la legislatura un reglamento especial para poder funcionar a distancia en esta emergencia y que la ciudad siga produciendo su marco normativo en las condiciones que se pueda y con las reglas que hay en la democracia, por cierto. Es interesante eso que estás contando porque la sesión de la semana pasada, y estaría también bueno que se lo puedas contar a los oyentes que están del otro lado, que se hizo de manera muy especial, por primera vez creo que en la historia reciente que yo tenga conocimiento, no me acuerdo de que esto haya sido así, se sacó la sesión del recinto y se llevó al Salón Dorado con el metro de distancia, metro y medio de distancia de cada uno de los legisladores, con muy poca gente adentro, creo que podía tener un solo asesor cada uno de ustedes muy cerca, y ahora se aprobó esto de poder sesionar a la distancia, con lo cual no se va a llevar a cabo esa modalidad nuevamente, ¿no? Efectivamente, el reglamento de la legislatura no preveía que la sesión se pueda realizar en otro lugar que no fuese en el edificio de la legislatura, pero el recinto no tiene las condiciones para poder llevarla adelante con el distanciamiento obligatorio. Entonces pasamos al Salón Dorado, había decretos de necesidad y urgencia para considerar, este reglamento también para ver, solamente pudimos ir con un asesor por bloque, o sea, menos, éramos los 60 legisladores y aproximadamente 10 asesores más el secretario parlamentario. De cualquier forma, yo soy de los que creen que la legislatura tiene que funcionar en la medida de lo posible de forma presencial, preservando el distanciamiento, porque es la mejor manera de encontrarnos a dialogar, y también porque quienes hacemos política, quienes nos hemos ofrecido para representar al pueblo, tenemos responsabilidades, ¿no? Y si los médicos están en los hospitales, si los barrenderos y los recolectores de residuos están en la calle, si los farmacéuticos están en la farmacia, bueno, nosotros tenemos que estar en la legislatura de manera presencial cuando se pueda, y cuando no se pueda tenemos este mecanismo, el mecanismo virtual, que nos permite dialogar igual y cumplir con los protocolos para que la legislatura funcione, y además porque precisamos normas acordes a esta emergencia, y el Poder Ejecutivo no fue elegido para generar el marco normativo, tampoco el Poder Judicial, y es necesario que los tres poderes de la República funcionen, uno para llevar adelante las políticas públicas, otro para diseñar el esquema, los límites que esas políticas públicas tienen y los derechos que se deben priorizar y garantizar por parte del Poder Ejecutivo, y finalmente el Poder Judicial para controlar que todo funcione bien y que cuando algo no es así, quien viole la normativa vigente tenga el castigo que corresponda, sea ese en particular, una empresa o funcionarios públicos también, que por cierto en esta época hay abusos de poder y hay que estar atentos a ellos también. Me gustaría preguntarte, hay algo que se viene hablando, sobre todo de algunos sectores de la oposición a nivel nacional, y es interesante que lo podamos analizar, los límites que debe tener en realidad la oposición a esta protección que está realizando el Estado en estos momentos de cuarentena. ¿Por qué digo esto? Porque también Graciela Fernández Mejide la semana pasada aquí en este programa decía que a ella le preocupaba
esta imposibilidad de sesión que está teniendo el Congreso Nacional y obviamente que el presidente tenga que gobernar por DNU. Ella decía, más allá de la responsabilidad que creo que tenga el Ejecutivo, también hay una responsabilidad de la oposición en no intentar estas reuniones, como vos estás diciendo que sí suceden en la legislatura porteña. ¿Cómo trasladar esto a nivel nacional para que también el Congreso, sea los diputados, sea los senadores, puedan de alguna manera reunirse y hacer lo que tienen que hacer, legislar y acompañar al Ejecutivo? Mirá, no solo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza también lo hizo una semana antes, aprobó un reglamento para funcionar online. Es posible hacerlo. Además, hay actos del Poder Ejecutivo que necesitan ratificación parlamentaria para poder tener eficacia jurídica y a su vez hay normas para cambiar. Y por otra parte, es el Congreso, en el caso de la Nación, y la legislatura, en el caso de la ciudad, el ámbito para generar acuerdos de políticas públicas que le den el carácter de estabilidad. Esta pandemia es coyuntural en cuanto a la emergencia, pero los efectos van a ser permanentes, por lo tanto tenemos que acordar políticas públicas para salir de esta emergencia y el acuerdo implica sentarse en una mesa a debatir con otros, con diferentes. No hay acuerdo entre los propios, con uno mismo, con el espejo, y eso se hace en los cuerpos parlamentarios. La tecnología, lo cierto es que nos permite funcionar. Muchas veces los reglamentos no lo prevén porque son antiguos. Bueno, entonces habrá que encontrarse en el lugar donde corresponda, manteniendo, o en otro, ¿no? En donde podamos mantener el distanciamiento, pero no hay ninguna excusa desde las herramientas que la tecnología nos brinda hoy en el siglo XXI para que los cuerpos parlamentarios no funcionen. Y por otra parte es obligación que así lo hagan, ¿no? Porque esa es la garantía que la República tiene para que la democracia cobre vigencia también en emergencia. Y es en emergencia donde se ponen a prueba estos sistemas y la calidad de la dirigencia política que tienen nuestros países. Así que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que los tres poderes del Estado funcionen en esta excepción, en esta emergencia, pero que funcionen. Eso es imprescindible para que la democracia avance y la República tenga garantías, por cierto. Leandro, ¿cómo ves la utilización de los barbijos a nivel Ciudad de Buenos Aires, donde salió una resolución en el día de ayer que efectivamente a partir del miércoles van a ser obligatorias, o tapabocas, como le querramos llamar, pero que cumplen la misma función? ¿Cómo ves esa instrumentación? ¿Es posible, no es posible? ¿Lo ves bien? ¿Lo harías de otra manera? Lo veo bien, pero además creo que la ciudadanía delega la responsabilidad en funcionarios que deben ser idóneos para llevar adelante esta tarea y que no sabemos todos sobre todo, ¿no? El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ha mostrado con palmaria claridad en esta crisis que está a la altura técnica y humanamente de los desafíos que la ciudad de Buenos Aires tiene con las herramientas que hoy posee. Yo no sé qué es lo mejor, pero sí confío en las autoridades de la ciudad y en las de la nación, porque más allá de a quién uno votó, es en quienes el pueblo delegó esta responsabilidad. Por lo tanto, también implica que nosotros confiemos en ellos. Precisamos confiar en nuestras autoridades, saber que se reúnen con los mejores y que las conclusiones que sacan son las más idóneas. Por lo tanto, yo acompaño lo de los tapabocas, lo hice cuando no era obligatorio por las dudas, lo voy a seguir haciendo ahora que lo es, pero también esta confianza para que tenga un ida y vuelta, para que sea cada vez más fuerte, tiene condiciones que los gobernantes deben cumplir. En primer lugar, tienen que brindarnos información clara, amplia y veraz que fundamente los actos administrativos que ellos nos obliguen a cumplir como este. Bueno, tienen que explicarnos bien por qué lo hacen, ¿no? ¿Qué son los motivos que los llevan a decidir que esto es así? Creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires lo vienen haciendo con eficacia, también en la nación, por cierto, ¿no? Pero estamos hablando sobre la ciudad. Después también precisamos que haya controles, que
esto cuando alguien no viola, cuando alguien viola las normas, que el Estado sea eficaz a la hora de controlar y restablecer la plena vigencia de las normas, y la ciudad también viene trabajando con distintos mecanismos que nos van ordenando ciudadanamente para cumplir con las normas. Y finalmente la rendición de cuentas, ¿no? Como estamos todos en nuestras casas, como no salimos, como no sabemos mucho más allá de lo que nos informan, es importante que nos rindan cuenta con la misma claridad que nos obligan a hacer algo y nos informan por qué, que nos rindan cuenta de qué hicieron con quienes no cumplieron con la normativa vigente, cuántas infracciones se han hecho, por qué se han producido, si hubo sanciones o no, y finalmente los funcionarios públicos, si alguno no cumple con las normas que el Estado obliga también a los funcionarios a cumplir, entonces tienen que explicarnos cuántos sumarios administrativos han hecho, si alguno ha sido judicializado y cuál es el resultado. O sea, información para que podamos saber por qué pasa lo que pasa, control para que esas normas tengan eficacia y rendición de cuentas para que tengamos la tranquilidad de saber que los que cumplimos estamos haciendo las cosas bien y que los que no cumplen tienen la sanción que corresponde. Me gustaría preguntarte también por la situación financiera de la ciudad. Sé que también la semana pasada entre los temas que se trataron, además de las sesiones online por parte de la legislatura, se habló de la emisión de deuda pública por parte de la ciudad de Buenos Aires, la autorización que obviamente demanda un gasto extraordinario en esta cuarentena. ¿Cuáles son los números de la ciudad y si desde tu bloque Evolución están conformes con ese manejo y cómo se va llevando adelante y cómo se va a pedir deuda para poder hacer frente a esta pandemia desde la ciudad de Buenos Aires? Mira, esta es la primera vez que la emisión de deuda ha tenido un respaldo tan grande en la legislatura de la ciudad. La Unión Cívica Radical ha acompañado en este caso la toma de deuda, el peronismo también, y obviamente el oficialismo a cargo del PRO en el Poder Ejecutivo lo acompañó también, y esto tiene que ver con el especial contexto, ¿no? Es el Estado el agente principal, prioritario, casi excluyente, que tiene que invertir, que tiene que distribuir recursos para equilibrar las desigualdades que van produciéndose a consecuencia de esta pandemia. La ciudad no tiene la posibilidad que tiene la nación, que es emitir, que es el recurso principal al cual está echando mano, pero es una ciudad sólida fiscalmente y económicamente también, por lo tanto podemos endeudarnos para poder contener algunas de las consecuencias que vamos a tener y al mismo tiempo alivianar la situación de la nación para poder asistir a recursos con necesidades tanto o más urgentes que la de la ciudad para afrontar esta pandemia. Así que creo que estamos haciendo lo correcto. De cualquier cosa, de cualquier forma vamos a tener una situación fiscal crítica cuando esto termine. No solo eso es muy importante, ciudad, ¿no? es muy importante lo que estás diciendo, porque, a ver, entendamos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que vende servicios, que hay comercios, que tiene o se le pagan impuestos por los ingresos brutos, por las actividades, digamos, por la actividad económica que tiene. Y está claro que la actividad económica se ha repercutido y se va a sentir fuertemente a lo largo de los meses. La ciudad tiene los recursos necesarios hoy para no hacer lo que están o pensar lo que están pensando otros gobernadores de la emisión de cuasimonedas. ¿Tenemos los recursos propios para no llegar a eso? Yo creo que no sabemos hasta dónde va a llegar esta crisis, por lo tanto no podemos saber a ciencia cierta si efectivamente contamos con los recursos suficientes. Seguramente no, y por eso estamos endeudándonos, por cierto, ¿no? Pero de cualquier forma creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante y es el Estado el que tiene que hacer el esfuerzo principal para contener a los sectores productivos, para que la rueda pueda echarse a andar lo más rápido posible en el caso de los sectores que están paralizados y para que no se detenga mucho en el caso de los que están funcionando. Ahí el Estado va a tener un rol clave y la articulación de las políticas públicas entre el Estado nacional y los estados locales
va a ser el motor principal, o si querés, el combustible del motor que nuestras sociedades precisan. Por lo tanto, sinceramente no sé hasta dónde va a llegar la profundidad de estas crisis, tiene dimensiones desconocidas, pero creo que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para contener daño, ¿no? Pero hasta dónde va a llegar no lo sé, por lo tanto, si esto alcanza, tampoco lo podemos saber hoy. Augusto Niesgay está del otro lado del teléfono y para finalizar te va a hacer la última pregunta, Leandro. Bueno. Leandro, ¿qué tal? Buen día. Quisiera consultarte también, saliendo un poco, en realidad saliendo y no, sé que sos apasionado por el Club Ferrocarril Oeste y quería preguntarte en torno a la polémica que hay sobre la vuelta del fútbol a la Argentina como espectáculo a puertas cerradas y demás. ¿Cuál es tu opinión? Porque justamente hay pensamientos encontrados, ¿no?, en torno a esto, digamos que la gente tiene que tratar de tener algo para entretenerse y para no pensar tanto en la pandemia. Quería preguntarte a vos, como hincha de un club del ascenso, ¿cuál es tu mirada? Sí, hincha fanático, ¿no? Y si hay algo que extraño mucho es ir con mi familia a la cancha, que es un ritual que ya lleva varias generaciones. Pero creo que en este caso hay un derecho que está por encima de todos los demás y es el derecho a la salud. Tenemos que hacer lo que sea necesario, siempre y cuando lo que estemos cediendo no nos produzca un daño mayor que lo que estamos protegiendo. Yo quiero ver fútbol, pero creo que podemos esperar todo lo que se necesite. Obviamente los estadios con gente va a faltar muchísimo para que venga, y los partidos de fútbol sin público se podrán jugar en algunos lugares antes que otros, pero creo que la ciudad de Buenos Aires, por el riesgo en el que estamos, va a ser de las últimas jurisdicciones, o debiera ser de las últimas jurisdicciones en autorizar encuentros de muchas personas de manera presencial, con contacto físico, y el fútbol tiene mucho contacto físico. A lo mejor no pone en riesgo a los espectadores, pero los futbolistas son trabajadores también y tienen derechos que tenemos que respetar y familias a las que tenemos que proteger. Así que nuestra diversión tiene que esperar todo lo que la salud pública necesite. Leandro, gracias por este contacto y estos minutos con Radio Sónica, fuiste muy amable y seguimos al habla por esta vía, a través de la tecnología, o en algún momento, esperemos, antes de que finalice el año, sea en el piso de la radio. Te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande para ustedes, cuídense, cuidémonos, quedémonos en casa todo lo que puedan, y yo estoy seguro que si esto sigue así vamos a salir mejores. Un abrazo grande. Un abrazo grande. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Alperín, charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.